Buenos días, vamos a continuar con una medida más del grupo de medidas de tendencia central, ¿no? Hasta el momento hemos visto, si vamos recordando un poquito este grupo de medidas, la media aritmética, media ponderada, media geométrica, media armónica y la mediana. En este video nos vamos a enfocar exclusivamente en una medida que se la conoce como moda, ¿no? Y la moda en realidad es aquel valor que más se repite, es aquel valor más común, es aquel valor de mayor frecuencia absoluta. De ahí viene el término que siempre usamos a veces para hacer hincapié cuando decimos qué cantante está de moda, qué artista está de moda, qué candidato está de moda, y nos referimos a la persona, al artista, al candidato que es más común, que tiene más fans o más personas afines a ella. Entonces en realidad eso es la moda. Aquí tenemos dos gráficas en la diapositiva que más o menos hemos intentado explicar lo que es la moda. Vemos un conjunto de personas y vemos tres que tienen exactamente la misma estatura. Esa sería la moda, ¿sí? En una gráfica la moda es la de mayor frecuencia absoluta. Si hiciéramos un histograma, entonces la categoría que tiene el rectángulo más grande correspondería a la categoría de mayor frecuencia absoluta, es la moda. En resumen, la moda es el valor que más se repite, es el valor más común, el más frecuente. Ok, vamos a pasar a hacer cálculos de la moda ahora para datos que son cuantitativos. Bien, como mencionábamos, vamos a calcular la moda, pero ahora para variables que son cuantitativas continuas. Siempre lo repetimos en cada video. ¿Cuáles son las variables cuantitativas continuas? Aquellas, bueno, estamos primero que son numéricas, ¿no? Cuantitativas, pero continuas aquellas que tienen intervalos de clase. ¿Cómo calculamos la moda para una variable numérica, para una variable cuantitativa, pero que tenga intervalos? Lo hacemos con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula. Antes de hacer uso de esta fórmula, primero tenemos que determinar cuál es la clase modal. ¿A qué llamamos la clase modal? La categoría, el intervalo que contiene la moda. Esa es la clase modal. Entonces, una vez que calculamos, eso lo vamos a ver posteriormente cómo se realiza ese cálculo. Una vez que determinamos cuál es nuestra clase modal, reemplazamos aquí en la fórmula donde el LI es el límite inferior de esa clase modal, de la clase que contiene la moda. Este delta 1 es en realidad la diferencia de la frecuencia absoluta de esa clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, es decir, la clase anterior. El delta 2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase siguiente, de la clase postmodal. Y AC, ya lo hemos visto, es el ancho de clase de la clase modal, de la clase o del intervalo de la categoría que contiene a la moda. Bien, vamos a hacer el cálculo de la moda. Algo muy importante, la moda, a diferencia de las otras medidas estadísticas, puede haber más de una, ¿no? Y es obvio pensar que de repente, ya que hablábamos de cantantes, hablábamos de artistas, hablábamos de candidatos, a veces el preferido no siempre es uno, pudieran ser dos los candidatos preferidos, dos los candidatos que están de moda, ¿no? O dos los artistas que están de moda. Entonces puede haber más de una moda. Entonces de ahí nace el término que cuando un conjunto de datos tiene una moda, decimos que es un grupo de datos unimodal, porque tiene una moda. Si tiene dos modas o son dos los valores más frecuentes, pues bimodal, trimodal, tetramodal, pentamodal o directamente multimodal, si fueran muchas las modas, muchos los valores comunes. Muy bien, pasemos a calcular un ejercicio, la moda dentro de un ejercicio. Dice acá tenemos un ejemplo de los ingresos semanales en dólares, ¿sí? Es una tabla de distribución de frecuencia con intervalos, estamos trabajando con 5 intervalos, y tenemos la columna de frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta, recordemos que es la cantidad de valores que tenemos en cada categoría. La sumatoria de estas frecuencias absolutas nos da el n total. Son 50 datos que tenemos. Muy bien. Pero para hacer uso de la moda, primero tenemos que determinar en qué categoría, en qué intervalos de estos 5 que tenemos acá,
¿Cuál de ellos es la clase modal? ¿Cuál de ellos es el intervalo modal? Es decir, la categoría o el intervalo que contiene la moda. Para ello, buscamos aquella de mayor frecuencia absoluta. Si revisamos esta columna de frecuencia absoluta y busquemos el valor más alto, ustedes miran el 20. Muy bien, entonces esta es la categoría, en este caso el intervalo que contiene a la moda. Es decir, que entre 85 y 95, entre estos dos valores, se encuentra la moda. Esta sería la clase modal. Bueno, hace rato hablamos de la clase premodal, sí. Entonces, esta es la clase modal. La clase anterior, esta otra, la de 75 a 85, sería la clase premodal. Y si hablamos de la clase postmodal, pues sería la subsiguiente, esta. De 95 a 105 es la clase postmodal. Repito, esta la clase premodal, y obviamente sobre la que estamos trabajando es nuestra clase modal. Una vez que hemos determinado cuál es nuestra clase modal, vamos reemplazando en la fórmula. A ver, el LI que habíamos dicho que era el límite inferior de la clase modal, ¿sí? ¿Cuánto sería? 85. Muy bien. El delta 1, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. Esta es la frecuencia absoluta de la clase modal y este 11 es la frecuencia absoluta de la clase premodal. Sería 20 menos 11, ¿cierto? El delta 2, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal. La clase modal, su frecuencia absoluta es 20. La clase postmodal es 9. Entonces 20 menos 9 sería el delta 2. Y el AC, que es el ancho de clase. Estamos trabajando sobre esta clase de 85 a 95. ¿Cuánto es su ancho de clase? Es 10. Límite superior menos el inferior nos da el ancho de clase. Esta clase tiene un intervalo, tiene un ancho de 10. Muy bien, esos datos justamente reemplazamos en la fórmula, lo que mencionamos hace un momentito, y calculamos la moda. Y la moda sería 89.5. Es decir, que de estos 50 datos, el valor más común es 89.5. Esa es la moda, el valor más común entre estos 50 datos que tenemos. Es decir, que si estamos hablando acá de ingresos semanales, el ingreso semanal más común entre todos los encuestados es 89.5. Bien, pero ahora, ¿cómo calculamos la moda para una variable cuantitativa discreta? ¿Cuál es la cuantitativa discreta? Aquella que no tiene intervalos de clase, ¿no? Que toma valores puntuales. Acá tenemos un ejercicio que dice: se realiza una encuesta a un conjunto de matrimonios consultándoles la cantidad de hijos que tienen y se obtuvieron los siguientes resultados. Se hizo una encuesta a un conjunto de personas, de familias, en este caso matrimonios. Hay 18 matrimonios, porque esta es la columna de frecuencia absoluta. Hay 18 matrimonios que indican no tener hijos, 0 hijos. Hay 9 que indican tener 1. Hay 18 que indican tener 2 hijos, y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que esto es una variable cuantitativa discreta, no tiene intervalos. ¿Cómo calculamos la moda? Vamos y buscamos la categoría con mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es 18. Significa que en la primer categoría, aquí se encuentra la moda. Y esta primer categoría, ¿a qué valor corresponde? A 0 hijos. Por lo tanto, la moda es 0 hijos. La moda. Muy bien. Pero usted verá, pero hay otro 18. Muy bien. Es que lo que pasa, entonces en este caso, ¿qué sucede? Que tenemos una segunda moda. Porque hay dos frecuencias absolutas más altas, 18. Entonces esa segunda moda corresponde a esta categoría, que sería 2 hijos. 2 hijos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que lo más común entre todos estos matrimonios, ¿qué es lo más común? ¿Qué cantidad de hijos es lo más común? Lo más común es que tengan 0 hijos o que tengan 2 hijos. Es decir, es un conjunto de datos, repito, que tienen, en este caso, 2 modas. ¿Ok? Pero ahora, la moda es una medida que sí se puede calcular para variables cualitativas. Recordemos que para las medias, tanto la aritmética, ponderada, geométrica, armónica, la mediana incluso,
no se puede calcular estas medidas para variables cualitativas. En realidad, la moda es la única medida del grupo de tendencia central que se puede calcular para variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Las no numéricas. Bien, veamos un ejemplo. Dice, se realiza una encuesta a un conjunto de personas consultándoles el departamento en el cual nacieron. Los resultados fueron los siguientes. Muy bien, acá tenemos los departamentos, las posibles respuestas, y estas son las frecuencias absolutas. Hay 12 personas que han indicado nacer en La Paz, 9 en Cochabamba, bueno, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad total de encuestados? Habría que sumar, ¿qué cosa? La columna de frecuencia absoluta. Perfecto. Entonces calculemos la moda. Para ello, de la misma manera, vamos y buscamos el valor más alto en la columna de frecuencia absoluta. En esta columna de frecuencia absoluta buscamos el valor más alto. Ustedes me dirán, esta categoría tiene la frecuencia absoluta más alta. Entonces, esta categoría, ¿a qué departamento, que es la quinta categoría, a qué departamento corresponde? A Santa Cruz. Por lo tanto, lo más común entre todos los encuestados es que hayan nacido en Santa Cruz. Directamente, y hay una sola moda porque es el valor más alto, solamente es el 19. Entonces, la moda en este conjunto de datos es Santa Cruz. Es lo más común donde hayan nacido los encuestados a los cuales se les hizo la consulta. Muchas gracias.